¿cierto? Yo principalmente para estudiar los solos no empiezo directamente con los solos, sino que trato como de analizar qué tipo de solos vamos a hacer para la audición y a cada solo sacarle como un ejercicio técnico, ¿cierto? Que me ayude a despertar, digamos, esa parte técnica que tengo que aplicar después en el solo, ¿cierto? Y obviamente mientras el transcurso que uno va preparando va haciendo lo mismo, ¿cierto? Cuando hay pasajitos que siempre se le están a uno enredando, entonces hay que, como yo le digo a mis alumnos, desarmar la música, ¿cierto? Para después volver a volver a la parte y tocar, pues estrictamente como está el solo, pero yo pienso que el dominio técnico de cada solo es más importante antes que ponerse a estudiar y repetir el solo. Claro, claro que sí, es súper importante poder abordar estas herramientas antes de, y no ser una persona, digamos, directa hacia lo que se pretende trabajar, sino tratar de ser también un poco más metódico. Bueno, vamos a entonces arrancar, que hay algún solo en especial con el que queramos iniciar esta sesión. Pues habíamos propuesto empezar con el orden que se propone en la joven de grabar. Sí, Entonces empezaríamos con el solo de la quinta de Chostakovich, con Sebastián. perfecto. Sebastián No, también, ¿no? ¿Perdón? es maestro, yo voy a tocar Tchaikovsky y Brahms. Ah, ok, No sé perdón. quién tenga el de... ¿Quién es el Entonces, que...? ese empezaría yo, entonces. Ah, perfecto, vale, vale. Súper. Listo. Bueno, Brian también nos puede contar un poquito cómo se prepara antes de la audición, porque Brian ya ha estado también en la orquesta, entonces es bueno que nos cuente como su punto de vista, ¿no? Bueno, sí, bueno, hola a todos, un saludo. Y bueno, pues con respecto a mi preparación también, por ejemplo, en este caso con este solo, lo que yo también trato de hacer es pues buscar ejercicios que me lleven a este registro. Eh, busco mucho ejercicios que tenga ya, que me hayan enseñado algunos profesores y eso. Y también lo que hago como para tener una idea clara es escuchar versiones de orquestas, para tener porque obviamente hay versiones, muchas versiones sobre cómo se podría tocar y pues es como en forma general lo que yo hago para preparar el solo y escuchar pues como muy detalladamente lo que tiene que ver con las frases, la afinación, que de alguna forma es muy importante. Bueno, Eh, entonces vamos a empezar tocando. Si quieres, Daniel si quieres nos puedes compartir la partitura y ya, porque me imagino que no todos la tienen a la mano, entonces así podemos hablar directamente con la partitura en la pantalla. Sí, sin problema, Gabo, ya la voy a compartir. Quiero aclararles a todos, estas no son las partituras que ofrece la Filarmónica Joven, como no estoy inscrito no tengo las partituras de ellos, pero esto es una partitura general de la Quinta de Shostakovich que no tiene ninguna cosa extraña. No sé si de pronto las partituras de la Joven tiene algún tipo de anotaciones, estas son partituras estándar. Perfecto. Bueno, mucho mejor. Sí, con respecto a las partituras, yo, yo sí, por ejemplo, a la hora de prepararme para una audición, sí prefiero que estén limpio para no tener como influencias de otras interpretaciones, ¿cierto? De otras orquestas o, pues, o cornistas en cada caso y ser un poquito, no, un poquito no, lo más fiel posible a la partitura, porque ya en la orquesta, pues uno cuando ya tiene el trabajo, digámoslo así, ya pasan muchas cosas, hay directores que tienen gustos diferentes y que le exigen a uno como tocar muchas cosas, o hay otros que respetan mucho, pero si el compositor ya escribió algo, pues para una audición sí hay que respetarlo más bien estrictamente como él lo puso.
¿Sí me escucharon? Sí, sí, Gabo, se escucha perfecto. Sí, 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 Perfecto. lo escucho bien. Bueno, Brian, cuando quiera. Perdón, ahí las... Bravo. Súper. Hay una cosa muy importante que muchos confundimos y es con la dinámica. Ahí dice forte, solamente un forte, y es un solo de fila completo. A mí me parece que no es necesario saturar. Incluso yo cuando estudio este solo, pues si lo voy a preparar, lo primero que hago es como buscar mi relación con el registro medio y el grave, ¿cierto? Sí, ¿dónde puedo tocar yo tranquilo en el registro medio y que cuando lo pase a la octava no tenga yo que forzar con el aire? Porque claro, como estamos pensando que vamos a tocar fuerte, es pensar más en el foco del soplo que en la presión que hacemos del aire, porque a veces saturamos de mucha cantidad, ¿cierto? Obviamente de pronto el micrófono de Brian no le ayuda un poquito, pues no sé si es del celular, porque se satura un poco, pero ya es por el micrófono. Pero en términos generales, ahora sí se estaba escuchando un poquito, ¿cierto? Porque es que le bajé aquí al micrófono. En términos generales, uno tiene que buscar la sonoridad amplia, proyectada, pero sin presionar. Y la articulación, que no sea, porque no tiene acentos, ¿cierto? Entonces, que sea un poquito más línea musical. Sí, para que no suene como, porque uno siempre está pensando en el piano, ¿cierto? Pam, 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 pam. Sí, pero tratar de no hacer el ritmo del piano. Pa, pa, pam, pa, ¿cierto? Eh, claro, porque además uno quiere atacar, claro, pero muchas veces ese acento que le ponemos nos impide la claridad porque mandamos más aire del que necesitamos. Entonces, es simplemente poner la lengua en el contacto, pero bajarla súbitamente, ¿sí? Porque nosotros presionamos un poco la lengua. Si quiere, Brian, vamos a tratar de tocar un poquitico más tranquilo, sin forzar por el micrófono para que no... Y tratemos de conectar un poquito más de la línea musical, sin acentos. Listo, dale. Eso. Una cosita muy importante que hay que tener en cuenta es siempre que uno sopla una nota larga, no tiene que haber consistencia hasta lo último. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de estudiar las subdivisiones de los solos y de los conciertos y de todo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la subdivisión no es solamente por el tempo, sino que usted tiene que tener siempre la misma calidad del ataque en cada subdivisión. ¿Y eso qué necesita? La consistencia del aire. Porque si no, entonces me suena así.
O sea, si yo no mantengo la consistencia del aire. En cambio, si mantengo el diafragma con soporte, sí, el diafragma es muy importante en el registro grave y yo creo que muchas veces, o sea, mi experiencia como profesor me ha pues como mostrado que a veces subestimamos el registro grave. Yo no soy corno grave, pues no soy el mejor cornista, pues que les pueda hablar de cómo hacer este solo, por ejemplo, pero pues uno como corno agudo se prepara de una forma para poder responder con este tipo de pasajes, ¿cierto? Entonces, una cosa muy importante es no relajar el soplo desde el diafragma, porque es que ahí es cuando no aguantamos mucho pues las frases, porque se nos va todo el aire, pero es por eso, por el soporte del diafragma. Entonces vamos a tratar, Brian, de que la nota no suene pa, 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 sino pa, 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 pa. Sí, bien conectado. Tenés el micrófono cerrado. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahí está perfecto. Eso, Brian. Muy súper bien, mira lo que cambia, ¿cierto? Porque hay más solidez. Hay que dejar que el piano haga el ritmo y nosotros frase musical, ¿sí o no? Si quieres, para que no te suene el mi bemol del 2, 4, 6, 8, el mi bemol del octavo compás, es bueno respirar antes del si bemol. Sí, o sea, hacer mi, fa, sol, si, mi. Sí, porque suena un poquito como que falta el aire, ¿cierto? Vamos, vamos desde ahí, mi, fa, sol, si, mi. Bien, bien, muy bien. Muy bien, Brian. Mire, yo voy a como a decir, está muy bien, voy a decir como digamos, las cosas principales que hay que tener en cuenta para estudiar este solo, incluso antes de tocarlo, ¿sí o no? Si ustedes ven, siempre todo ese principio es forte, solamente aparece un mezzo forte en un re o un la escrito pues de corno. Toda esa parte es fuerte y el acelerando se establece en esa parte del mezzopiano, ¿cierto? Porque, claro, hay directores que siguen el crescendo hasta el final, pero, o sea, como Shostakovich lo escribió, incluso aquí no está explícito, en la partitura, pues, que uno toca la original, tiene una marca metronómica al principio y otra marca metronómica en en el mezzopiano. Y ahí todo ese final se termina en el mismo tempo, ¿cierto? Y importante también, después de hacer ese mezzopiano, no hacer crescendo. Todo el mundo hace crescendo. Y claro, porque ahí entra la flauta, ahí entra la madera, y ellos entran en un matiz bastante sonoro, pero nosotros
no nos podemos dejar contagiar, digamos, porque ya 4 cornos van a sonar bien dentro del piano, del mezzopiano. Entonces es importante en la audición mantener la dinámica. Y después sí hacer el contraste del pam, pam, pim, pam, pam. Otra cosita, los silencios son muy importantes. Sí, no se puede quedar uno con que llega al sí natural y cuenta ahí como descuidadamente, ¿cierto? Incluso yo trato de contar en la subdivisión, hago pam, 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 y sigo en la tan, 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 ¿sí? Porque uno lo que menos piensa es que hay un jurado que está siempre haciendo la subdivisión con los dedos, con lo que sea, siempre, porque lo más importante de una audición es el ritmo. Si uno tiene un sonido espectacular y tiene una musicalidad muy bien, pero el ritmo es malo, no pasa ni a la orquesta bañada recta, como decimos aquí, ¿sí o no? Entonces eso, cuidar esos parámetros, como de no hacer crescendo después del mezzopiano, establecer el poco animato ahí en el mezzopiano, no acentuar las notas por querer tocarlas fuerte, solamente un forte, ¿sí? Contar muy bien los silencios y contar muy bien los 6 tiempos de la nota larga final, ¿cierto? Sí, porque a veces suena una corchea antes. Eso es como lo que yo pienso de este solo. Muy bien, Brian. Muchas ¿Hay, gracias, Gabo. hay alguna pregunta, algo que quieran, no sé, que tengan duda o que les genere también como una dificultad? Lo digo es porque vamos a pasar ahora el solo para después, para otro solo, para no tener que volvernos luego con las preguntas de cada solo. Gabo, yo tengo una pregunta. Tú hablabas ahora, sí, siempre está, digamos, la parte en una fila en donde están los cornos agudos y los cornos graves. Por lo general, cuando se toca este solo en la fila, los cornos graves tienden a tocar un poco más que los cornos agudos y eso siempre, digamos, desbalancea un poco. ¿Cómo trabajas tú eso en la fila? ¿Sí? Para, digamos, que los cornos graves no halen a la fila a otro matiz o a otro tiempo incluso. Sí, lo que pasa es que ahí es muy importante la mezcla, ¿cierto? Yo pienso que los cornos agudos en este caso tienen que buscar muy buena mezcla con los graves que en teoría pues son súper sólidos con la estabilidad del registro grave. Entonces, no, de los agudos no forzar en la sonoridad y mezclarse más. Si ellos pueden tocar un poquito más, buscar detrás la sonoridad de ellos. Porque es que una cosa es tocar en fila y otra cosa es pelear contra quien toca más fuerte, ¿cierto? Entonces es importante balancear desde los graves que son, o desde el más sólido también, porque uno, o sea, yo por ejemplo conozco cornistas, amigos en Europa que el registro grave, o sea, ese solo no lo pueden tocar ni charlando, ¿sabes? Entonces lo que hacen, que obviamente que lo tocan, pero lo tocan muy, muy cómodamente y se meten en el papel de los que sí pueden darle, ¿cierto? La idea no es esa, pues, ¿cierto? Lo que Claro. pasa es que ya en la orquesta hay muchas cositas mañosas que uno digamos que le saca el perfil a cada uno, ¿cierto? También es importante en una orquesta, de ser conscientes que no todos pueden ser primer cornos, un segundo corno es súper importante y seguramente un primer corno no es capaz de hacer el gran trabajo de soportar a un primer corno como lo hace el segundo, ¿cierto? Entonces, como decimos acá, zapatero a su zapato, pero bien, bien, bien desarrollado, pues. Perfecto. Tenemos una pregunta de Daniel Mauricio. Pregunta, ¿qué respiraciones nos recomiendas para marcar en este solo? Sí, a ver, lo que pasa es que uno cuando va a hacer una audición es diferente a cuando va a tocar en la orquesta, porque uno busca la musicalidad, ¿cierto?
o sea, que se corte la frase lo menos posible, ¿cierto? Y ya en la fila, entonces ya como son cuatro voces haciendo la misma cosa, entonces uno dice, yo respiro acá para que no se corte la frase acá, y entonces el otro respira una blanca con puntillo después o así, ¿cierto? Perdón, se me silenció. Entonces, se me perdió la olla. Eso, entonces en la audición yo sí prefiero hacer, dentro de lo posible, de pronto Daniel si nos pone la parte de otra vez, qué pena, y las decimos directamente ahí. Eso, yo musicalmente es más bonito hacerlo antes del tercer compás, la primera respiración. Cierro, pam, pim, pam, 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 pam. Sin más. Después hacemos mi, fa, sol, respiramos antes de ese si bemol, bueno, los que hablan notas escritas de ese fa, y seguimos pues hasta el silencio. Respiramos antes del re bemol o la bemol. Y si podemos aguantar, si, la, sol, la, y respirar acá, sol, fa, re, do, sería más musical, ¿cierto? De repente, si no se puede hacer eso, yo preferiría respirar después de la blanca con la redonda ligada, muy rápidamente, pero aguantar hasta, para ser completo, si, la, sol, la. Y ahí sí volver a respirar donde había dicho, pues, o sea, si es, en este, Daniel es el que tiene el cursor así. Eh, sí, para que quede como anacruza el sol, fa, re, do, ¿sí? Entonces ya en el silencio pues respiramos normal, pam, 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 respirar antes del sol sostenido, sol, la, si, do, ¿sí? Y antes del mezzopiano, exactamente, Dani. Y si se puede, como estamos en mezzopiano y no vamos a ir creciendo, se puede hacer todo eso completo, ¿sí? Siempre hay una cosa, hay algo incluso que yo recuerdo mucho a Will, eh, que él me decía, mientras uno menos tenga que respirar, es mejor porque uno se cansa menos. Cierto, porque claro, él decía, uno, ¿qué cansa más? Poner embocadura, soltar, o sea, los músculos, poner los músculos, soltarlos, ponerlos, soltarlos, ponerlos. Es como hacer un pesas 50 veces a mantener una sola pesa cargando un momentico, pues aguanta uno más tiempo sosteniendo la pesa que haciendo muchas repeticiones, ¿cierto? Entonces, a veces pensar más en la música y también uno en los recursos, porque si uno hace el crescendo que dijimos que no se hiciera, va a necesitar respirar seguro, ¿cierto? No sé si es claro para todos. Perfecto, perfecto. Súper, Gabo. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente solo. ¿Sí? Seguiría entonces Sebastián o Andrés. Voy yo. Sebastián, listo. ¿Lo toco ya? Sí, Dani, ¿Dani tiene el solo o para que la gente lo vea o Sí, claro, si quinta de puedes Tchaikovsky tenemos, ¿no? sí. Vale. Sí, Listo. señor.
Bravo, Sebas. Hay una cosa muy importante que hay que analizar siempre. Nosotros a veces somos un poco descuidados pues no digo Sebas, no digo por lo que tocó Sebas, sino en general los músicos. A veces somos un poco descuidados en las notas largas, ¿cierto? Porque como que lo que se mueve es lo más importante. Y cuando llega una nota larga, es como que listo, ya, es como un corte, no. En este caso es muy importante, por ejemplo, las blancas con puntillo, ¿sí? Porque suena un poquito así. ¿Cierto? Como que se muere y ahí debe haber una consistencia. Es importante ir siempre hacia, hacia la anacruza o sea, del re. El si re es muy importante. Hay que mantener ese do sostenido ahí, ¿cierto? No es hacer diminuendo, porque uno apoya un poquito el re, apoya un poquito el re y relaja el do, pero relaja musicalmente, no de consistencia del soplo. Ok, ok. Y lo que queda de esa dinámica, uno ataca el próximo la, ¿cierto? Porque suena un poco así, mira. ¿Cierto? Como muy brusca cada salida. ¿Sí? Ok. Intentar hacer esto. ¿Sí? Sí, Más consistencia no sé si se escucha bien ahí. sí, sí, sí. Sí, sí, vamos. Listo. Ahí al principio. Una cosita, Sebas. Gracias. Hay algo muy importante en este solo y es la subdivisión, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, muchas veces lo estudio. No hago solamente en tan, 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 sino ta, 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 a la semicorchea, ¿cierto? Porque es que lo que hablamos ahorita, cuando uno hace la subdivisión, si no tiene el mismo ataque siempre, quiere decir que la consistencia del aire no está pareja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita vos hiciste re, mi, fa, sol, 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 ¿cierto? Como varios crescendos dentro del mismo pasaje. Y la idea es pensar en las semicorcheas o empezar con el tresillo y cada corchea del tresillo, por ejemplo, si lo vamos a pensar así, tiene que ser un volumen más. ¿Cierto? Ok. Que cuando uno va haciendo eso con el aire tiene que seguir fluyendo, no es sol, 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 ¿sí? Sino sol, 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 ¿sí? Entonces es importante eso. Otra cosita importante, la preparación del primer ataque. Ahí vi así que como los mensajes que entran, que dice cómo trabajar el ataque del inicio, que no sea brusco. Hay una cosa muy importante y es que la embocadura tiene que estar puesta, ¿cierto? Uno muchas veces hace esto. ¿Cierto? Como que respira y ataca como sin estar preparado, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantes para preparar ese ataque es respirar con la embocadura.
¿sí? Ok. Es respirar y ya puesta la embocadura, velocidad al frente, ¿sí? Sí, señor. Intentar ese ataquecito. Eso, pero o sea, es que no es que mira, el problema muchas veces de los ataques no es el ataque mismo, es qué pasa después de que atacas, ¿cierto? Entonces relajas un poco el aire y haces pa, pero si sigues, si sigue la velocidad, ahí es donde no suena brusco, porque está el sonido paralelo digamos, a la insinuación del ataque, ¿cierto? Ujú. Y seguimos. Vale. Eso. Gracias, Sebas. Es muy común esto de escuchar la nota más larga ligada, que es la negra con puntillo y la negra, ¿cierto? Que se infle, ¿cierto? Porque hace sol, 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 ¿sí? Suena un poquito así. Trata de controlar que no se infle la nota ahí. Y en el diminuendo que hay ahí escrito, el Sí. re, mi, fa, sol, pensarlo más como un cambio de color que como diminuendo, porque Ok. hace mucho la diferencia. ¿Cierto? Hago re, mi, fa, sol. Eso es diminuendo simplemente. Ahora, si Ujú. hacemos un cambio de color, ¿cierto? Es mucho más musical porque empezás desde la nada. Ok. Entonces no es re, mi, fa, sol, sino re, mi, fa, sol. ¿Sí? Es como cuando uno cambia el color de la voz. Ok. Bien, ahora para que sigamos. Ahí dice animando, ¿cierto? Sí, señor. Mucha gente lo interpreta como animato. Es muy diferente, ¿cierto? Porque animando es poco a poco ir animando. ¿Sí? No es súbito cambio de tempo. ¿Sí? Ujú. Entonces, pari, ti, tam, tam, pam, 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 pim, 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 pam, 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 pim, 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 pam, 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 pam. Porque vamos a buscar que ahí no aparece en la partitura, pero en la original dice sostenuto. Sí, sí aparece abajo, ¿cierto? Re, mi, fa, sol, 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 y con la anacruza, sol, sol, si, la. ¿Sí? Entonces no es súbito, estricto el tempo, sino que es poco a poco animando hacia el frente. ¿Sí? Ajá. Vamos a hacer re, mi, fa, sol para el cambio de color y seguimos. Eso. Te voy a decir unas cositas para que no nos cansemos porque este solo también es bastante cansador, ¿cierto? El silencio es muy importante también cuando haces sol, fa, 1, 2, 3, fa, ¿cierto? Ah, ok. Ahora no confundamos el animando con animando pio estreto, ¿cierto? No, es poco, es simplemente como dirección a seguir caminando la frase. Sí, porque si no ya queda muy taratatín, tan, ta, ta, eso es más adelante con la cuerda. ¿Sí? Sol, sol, si, la. Mantener la velocidad. Hay una cosa muy importante
yo trabajo con mis alumnos y es cómo hacer las dinámicas, ¿cierto? Porque es que uno toda la vida le han dicho, no, haga más piano. Y entonces, claro, uno trata de hacer más piano, pero no le sale, ¿cierto? Y, más fuerte. No, es que tiene que ir a estudiar, que tiene que hacer más piano. Y realmente no nos estaban diciendo nada que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, yo pienso para hacer un diminuendo, pienso siempre en ir reduciendo la cantidad del aire y manteniendo la velocidad. Pero eso es algo que pienso mientras estoy tocando, o sea, no es como que me voy a estudiar eso y ay, ya lo descubrí y no lo pienso cuando toco. Para mí siempre la musicalidad es en la aplicación de la técnica. Entonces, trata de buscar desde tu parte técnica cómo haces para que no tensiones en el diminuendo la embocadura y que fluya a buena velocidad y la cantidad vaya reduciéndose, ¿cierto? Con lo que sigue el fa, sol, la, la, si. No hacer soltar el aire en el si natural, porque hace da, ¿cierto? Ahí es donde se le va la nota 1. Y la idea es hacer, después del salto, hacer el diminuendo. Ok. En la nota que llegamos, el nivel de diminuendo que llegamos, atacamos el próximo mi. O sea, fa, sol, la, la, si, y fa, sol, sol, porque ahí desarrollamos otra vez ese mismo tema. Hay que pensar en el clarinete que suena ahí también, ¿cierto? Sí, no. Bien, y ahora, re, mi, fa, 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 un poco hacia adelante. Y algo muy importante para que lo tengan todos en cuenta. Mucha gente hace este mi anacrúsico antes del dosillo, lo hace binario. Y es importante saber que es ternario, porque a veces uno escucha mucho eso y el técnico, pues teóricamente está mal. Pam, 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 pim, pam. Si no le quita importancia al dosillo, si lo hace pam, pim, pam, ¿cierto? Ya reveló lo que venía. Importante esas cositas. Sí, bien, vamos a seguir. ¿De dónde más? Vamos desde el animando. ¿El de antes de la A o el que acabo de El cantar? aririrari, no. Eso, lo mismo en el final, que sea un cambio de color, ¿sí? Y buscando el sí natural, no, pam, pam, pim, pam, piran, tan. Cuando es tan meloso, pierde un poco la dirección, ¿sí? Que vaya más hacia el sí natural, ¿sí? Sí, una cosita, yo te recomiendo mucho estudiar con la subdivisión, porque a veces no es claro las notas largas.
¿Sí? Ta, ta, Sí, señor. ta, ta. Hay que tener más paciencia para la nota larga, ¿sí? Sí, señor. Y recuerda también en el sol sostenido no hacerlo ¿cierto? Como va sin inflar, ¿sí? Ok. Listo, sí, Una señor. frase completa. Muchísimo mejor el fa, sol, la, la, sí, ¿cierto? Es más musical, más bonito. Y una cosa, si ustedes se ponen a analizar bien la articulación, con excepción de esa llegada del sostenido, ta, ta, ri, ra, ta, todos los tresillos que hacen un cambio de nota pues de la tercera corchea del tresillo a la nota que sigue, cuando no es la misma, miren que la articulación es dos ligadas y una picada, ¿cierto? Y cuando repite la próxima nota, después de la última corchea del tresillo, la articulación es las tres ligadas con el portato, ¿sí? Entonces, cuidado que a veces me parece que marcas el portato ta, ta, ti, ti, ¿sí? Yo directamente lo hago ligado, ¿sabes? ¿Sí? Ok. Sí, señor. Él solo tiene que pensarlo desde una línea más amplia, porque a veces cae uno en el error de, obviamente como casi siempre uno lo estudia subdividido, que pensando en el tiempo todo, a veces ya empieza a sonar como muy mecánico. Tan, tan, tin, 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 pim, pam, pam, pam. ¿Sí? Mezclar en el estudio la subdivisión, pero siempre pensar frases más amplias. Sí, Vamos a señor. tratar de hacer los últimos dos compases para buscar la dirección y cambiar el color en el pa. Sebastián, yo ahí siento como si tú hicieras ¿cierto? Está una nota por nota. Pues, obviamente estoy exagerando, pero eso, está mucho mejor la dirección. Entonces uno dice, ¿cómo cambiar de color? ¿Cómo hacer cero? Porque esto es diminuendo. Pero esto es cambio de color. No sé si se escucha la diferencia ahí. Sí, sí, señor, sí se escucha. Se escucha muy ¿Sí? bien. Sí, sí. Porque es que ya estamos pensando en música, ¿cierto? Entonces, uno tiene que saber controlar el aire, por eso lo que te digo, es súbitamente disminuir la cantidad del aire, obviamente hay que mantenerla y echar un poquitico hacia atrás y hacia arriba la lengua, ¿cierto? Ok. Para hacer ta, no ta, porque normal es el diminuendo. Trata de hacer eso. Yo sé que es difícil, pero por lo menos que te quede la idea como de buscarlo. Listo. Eso, muy bien. ¿Sí ves? Es todo. Mira, yo soy muy, como muy partidario de todo tiene que ser con técnica. Nada puede ser como, "Ay, es que yo quiero tocar muy lindo así". Sí, uno tiene la idea en la cabeza, pero hay que armarlo con bases técnicas. ¿Alguna pregunta de este solo? Sí, Gabo, Pues, hay una no, pues. última. Ok. Bueno, Pero dale, Sebastián, y terminamos con Ah, esta pregunta de eh, Daniel.
Listo. Maestro, es que lo que pasa es que en ese momento estoy pasando como por un cambio de embocadura. Entonces, digamos, pues al estudiar el solo se me dificulta mucho como pues la precisión de las notas, ¿sí? Porque a veces pues no siento, pues sí, como el foco. Entonces, de pronto, no sé, un ejercicio para trabajar eso y como ser un poco más efectivo al momento de tocar. Para tu cambio de embocadura. ¿Y Sí, qué, señor. cuál es el cambio que estás haciendo? Lo que pasa es que, pues, generalmente tocaba con el labio abajo un poco salido. Sí. Entonces, pues, decidí pues, meter bien los labios dentro de la boquilla. Entonces, pues todavía me estoy acostumbrando un poquito. Entonces, pero lo que los ataques y estudiando es eso, sí sentía como que no. Pues era como muy, ¡pam! Muy de frente. No era como con el aire, pues no sé si de pronto es la posición de la boca o... Ya. Sí, de pronto, obviamente cuando uno cambia, le cambia la estructura porque ya empiezas a soplar la boquilla en diferentes puntos, ¿cierto? Eso es muy normal. Pero, por ejemplo, para mirar lo de la articulación, es importante que tengas... vos estuviste en los calentamientos de Daniel. No, señor. No, señor, no Hay, puede hay, estar. hay unos ejercicios de Will muy interesantes que, por ejemplo, si los trabajas desde la glotis y después hacer la articulación, es muy interesante para resolverlo. Por ejemplo, si vos coges un do central, para no irnos muy abajo ni muy arriba, y haces... Ahí tenés, ahí tenés claro lo del aire, ¿cierto? Cómo tiene que fluir el aire. Ujú. Ahora después haces nota larga con, pues, nota larga y después haces frulato. Es porque primero tenés que encontrar tu centro del sonido nuevamente para después ponerle el ataque. ¿Sí? Eso es muy normal que pase cuando uno cambia de embocadura, que empieza a pifiar todo, porque obviamente cambió el soplo, la dirección de tu aire contra la boquilla, incluso de los dientes, cambia todo. Así sea un milímetro de movimiento, todo cambia. Entonces uno, ¿qué es lo primero que tiene que encontrar? Su centro de las notas, donde produce mejores armónicos y esto. Entonces, eso de la glotis primero y después haces este ejercicio. Yo voy a alternar una nota larga y dentro de la nota sin atacar voy a hacer frulato. Y mira, te voy a hacer mal y después bien. ¿Ves que ahí cuando hago el frulato se me tensiona, ¿cierto? Sí, Porque señor. la lengua obviamente tiene que subir, entonces al tensionar direcciona de otra forma el aire. Entonces cuando hago eso, estoy utilizando la lengua, en el ataque me puede pasar lo mismo. Entonces voy a buscar el centro de mi lengua con el frulato en la misma relación que la nota larga sin frulato. Ok. ¿Cierto? Ahí Sí, encontrás señor. una homogeneidad. Después, entonces empezás a buscar ese mismo color con el ataque y miras dónde está la posición de tu lengua. Si la hago muy arriba, más abajo, cierto, obviamente estoy Sí, señor. exagerando todo pues como para que se pueda escuchar. Ujú. Entonces tenés que adecuar cuál es el movimiento nuevo dentro de tu nueva forma con el aire, porque es que la lengua ayuda, pero el aire tiene que estar súper claro. Listo, maestro. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, Vale. señor, muchas gracias. A una de las preguntas que teníamos, Daniel Esteban pregunta, maestro, ¿esto solo se debe tocar a la velocidad original, ya que el tiempo es más largo? Eh, realmente el tiempo es a negra 54, ¿cierto? Le voy a poner 54. No está, realmente uno ve 54 y dice, wow,
Es muy lento, pero no es tan lento, mira. No sé si escuchan. Sí, tare, to, ti, pam, 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 bim, 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 bam. Lo que pasa es que, obviamente, digamos que en las escuelas van como imponiendo una forma de tocar también. Eso es, por ejemplo, en Alemania, en la parte donde yo estudié, se acostumbra incluso a hacer un poquito más lento que ese tempo, el inicio. Y ya después a donde decimos el animando, casi que está retomando ese tempo. Sí, porque obviamente si escuchamos, no sé si han escuchado la versión de Chelividache con Ter Billiger cuando estaba muy joven, eso es eterno. O sea, es para, ta, ti, es casi, si fuera un violín, vibraría cada nota como 20 veces. Ti, ra, ra, ti. Sí, entonces, eso también depende mucho del, siempre hay que tener en cuenta que es muy tranquilo, es muy musical, incluso ahí no dice en la partitura que nos mostró Dani, pero dice con alguna licencia. Entonces, obviamente en la audición no podemos tomar licencias porque ahí nos va el jurado a matar con la subdivisión. Pero sí siempre pensar que es muy dolce. Tiri, ta, tirón, tira. Disfrutar, ¿sí? Es importante. ¿Alguna otra? Perfecto, Gabo, muchas gracias. Sí, hay una de Sergio, creo que ya la acabas de explicar. Pregunta igual, ¿cuál crees que es el tempo mejor para este solo? Creo que acabas de hablar de esto. Es también muy relativo según lo que quiera también el director, que se Esa. lleguen a acuerdo también, ¿no? Pero sí, la primera parte es importante pensar en un tempo determinado para que no sea, o sea, así sea lento, pero estable. Porque es que muchas veces, yo quiero empezar muy musical y hace uno, tiri, ta, tira, tari, ta, ta. Entonces empieza a jugar mucho. Yo soy de los que digo, un helado con arequipe, lecherita, azúcar, endulzante, no sé, ya eso es demasiado, o sea, no empapelar tanto la cosa. Sí, sí. Ujú. Bueno, hay una pregunta. Vamos a cerrar con esto y continuamos porque nos falta Andrés Giraldo y nos falta la ronda de los segundos solos. ¿Sí? Ok. Nos toca ahí agilizar un poco. Esto creo que ya lo hemos hablado en algunas de las sesiones anteriores. Edson Gonzalo, buen día. Me gustaría saber, las personas que no pueden hacer el flurato con la lengua, ¿cómo podrían suplir este recurso para lograr hacer estos ejercicios con el flurato? O sea, de que lo pueden hacer frulato, un equivalente Exacto, a este ejercicio. Sí, lo que pasa es que sabes que el frulato, pues digamos que estabiliza mucho el centro de las notas. Yo personalmente, si no puedo hacer frulato, eh, de una muy buena forma, me enfocaría en lo que hace el frulato, ¿cierto? Porque no vamos a obtener la misma técnica, pues que eso es como, digamos que una de las técnicas extendidas del instrumento. No lo vamos a conseguir el mismo efecto, pero si es para la finalidad de lo que es centrar el sonido, soplar más centrado, yo haría glotis, el ejercicio que ya todos conocemos, porque es que la glotis, lo que uno hace con la lengua y el frulato es simplemente soplar digamos, tratar es que es difícil de explicar, de descontrolar, porque la lengua siempre tiende a tender a controlar el soplo, ¿cierto? Por eso es que a veces soplamos frenados. Yo siempre digo que la lengua es el peor enemigo del soplo, del aire, ¿cierto? Entonces, como el frulato nos ayuda a ecualizar esa función, yo practicaría bastante glotis para eso. Gabo, disculpa que te interrumpa ahí y de pronto puedo complementar de una manera. Claro. El último año que yo estuve en Alemania, en la zona del sur, cerca de Ludwigshafen y cerca de, pues por esa zona Südwestfalen,
La gente no puede pronunciar la R ni porque se les vaya la vida en ello, por la forma del dialecto de ellos. Entonces, una solución que se encontró a eso para suplir técnicamente, como para esa ayuda que nos genera el frulato de mantener el aire libre y de centrar las notas, es hacer los ejercicios en buché. O sea, lo que Buché. estuvimos haciendo, sí. Siempre buscar que el sonido esté muy centrado y buscar la mejor afinación posible, porque también nos va a ayudar con esa compresión. Para las personas que no pueden hacer frulato, suplía de manera bastante efectiva a la hora de practicar la técnica. Súper bien. Ahí tiene. Listo, súper. Muchas Gracias, gracias, Dani. Dani. Gracias, Gabo. Entonces seguimos con Andrés. Andrés Giraldo. Hola, Hola, Andrés. buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Bien, pues a mí me había tocado Vida de Héroe, el que yo ¿Listo? había escogido. ¿Listo? Eso. Muy bien, Andrés. Súper. Ese solo, profe, sigue, ¿Sí? sigue hasta el número 5. Casi hasta Ah, el número bueno. 5 es que lo piden en la joven. Bueno, No sé entonces si... vamos a verlo por partecitas. Yo, por lo Bueno, que dice Walter, de pronto que hay poco tiempo, porque hay muchos solos, voy a decir todo en general de lo que yo pienso de cómo lo haría mejor, ¿sí? ujú, O sea, una cosa que tendría en cuenta, que es muy importante, es la subdivisión de la semicorchea, ¿cierto? Nosotros a veces pensamos muy rápido ese solo, parararararira, ¿cierto? Y tenemos siempre que pensar en las corcheas, que es el inicio de la obra, de hecho, pam, 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 pim, pam. Sí, entonces ahí es pensando en la subdivisión, haciendo pam, 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 ¿cierto? El tresillo no es tan rápido, el que Andrés lo hizo muy bien. Y pensar bien en las semicorcheas. Tirararirara, tarararirira. Yo ayudaría a escuchar más clara la semicorchea con un poquito de aire. ¿Cómo así? Como un pequeño impulso del aire. Haría. Sí, para no correr pues el riesgo de que suene como tresillo. ¿Cierto? Entonces ahí se tiende a sonar como tresillo. Entonces es importante, uno, la subdivisión, tararirarán, tirarararán. Dos, la marcación de las semicorcheas con el aire, que también se utiliza en el principio, ¿cierto? Porque mucha gente quiere hacer eso ligado, así como súper bonito, pero esto es de los solos que necesitamos un pequeño impulso de aire y si no, no sale. Miren, lo voy a tocar sin impulso de aire y es muy difícil de que salga. Se escucha como si estuviera frenado, ¿cierto? Ahora voy a hacer con impulso de aire. Sí, es un pequeño, no es literalmente hacer pues como glotis, sino es un pequeño insinuación de pa, ¿sí? Incluso mucha gente pues que no está muy bien hecho lo hace como dudeado, pero eso en una audición sí, ahí sí te matan. Bien, otra cosa importante es la conexión de las negras con los acentos y las blancas. Sí, porque muchas veces relajamos el sonido, entonces pierde la conexión del sol.
Sí, ahí ya estamos haciendo correctamente, digamos, los acentos, pero la musicalidad no está. Dentro de ese acento tiene que mantenerse la sonoridad. Sería así. Sí, importante. Tara, tara, ta, 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 tito, tara. Sí, Andrés, ahí estás corriendo un poquitico. Sí, y ahora tito, tara. Sí, porque seguramente te da mucha facilidad hacer el paso, pero hay que estar en tempo estricto. Tara, tito, tara. Y en lo que sigue, igual, cuidado, en este caso también con Andrés, que nos aceleramos un poquito al hacer. Espera, que es que tengo que subir el volumen para hablar y bajarlo para tocar. ¿Qué es? Ah, do sostenido. Sí. Es importantísimo contar las 4 semicorcheas de la negra, porque después, exacto, nos aceleramos es en la subdivisión del tresillo. Entonces, pi, pa, 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 pam, pi, pa, 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 pam. ¿Sí? Bien. Otra cosita muy importante. Esto en términos de embocadura es un solo que hay que trabajar. ¿Dónde está el menos movimiento posible, cierto? Aquí estoy hablando pues como en general. Andrés tiene muy resuelto eso. Bueno, todos saben que Andrés es alumno mío y pues ya nos conocemos. Pero en general uno tiene que tratar de dónde están los quiebres y hacer el quiebre exactamente donde es, ¿cierto? Entonces ahí voy a hablar desde el principio. El inicio, si uno, ese mi bemol, no lo relaciona con el de abajo, es muy difícil porque tiene que descolocar y después acomodar. Entonces, yo hago. ¿Aló? Dani, se nos fue la partitura. ¿Me escuchan? Sí, sí. Se escucha acá. Bueno, voy a seguir mientras pone la partitura. Entonces, lo que yo hago es relacionar, porque cuando uno va a atacar la nota grave, tiene la tendencia a descolocar mucho, y es un solo forte, no hay que forzar, no hay que tocar a lo trombón bajo, no. Es simplemente hacer un buen enfoque conectando la embocadura. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a donde están los quiebres, pues que eso es lo que estamos hablando, el si bemol no es conectarlo del mi bemol. O sea, no hacer pa, la, ra, 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 ri, ra, sino pa, ra, 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 ri, ra. ¿Sí? Es importante. Otra cosa, después del mi, si, la, sol, fa, ese si, la, sol, fa, tiene que ir en una sola posición de embocadura, porque si no, ya estamos descolocando el intervalo, que es donde tiene el quiebre, do, sol. El do, sol se hace con una sola embocadura y el si, la, sol, fa con otra. Entonces yo haría así. Y ya conectan, es porque yo me ayudo mucho para el grave de estos dos músculos de aquí de los orbiculares inferiores, pero externos, aquí. Entonces, eso me permite tener una estabilidad en todo el pasaje. Luego, hay que aplicar eso mismo en si, la, ra, ti, to, ta. Entonces, hacer ta, ra, ti, antes de hacer la nota de abajo en una misma posición y hacer el quiebre directamente en la nota que salta. ¿Sí? Es que no veo la partitura. Dani se fue.
Dani. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, sí. Sí, Ah, maestro, bueno. sí. Ah, vale. Lo que pasa es que nos quitaron la partitura, entonces... ¿Qué dijo? Perdón que se me Ya. cayó la conexión un momento, ya les pongo la partitura otra vez. Ah, bueno, si quieren, yo les quiero decir algo también. Yo soy más de irme a la partitura del original, pues, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que les faltan en las partituras escritas, ¿cierto? Entonces, obviamente todo el mundo, muchos de los que hacen ediciones de métodos de solos, hacen escriben lo que ellos hacen, pues, o la articulación, o que, cierto, es muy respetable obviamente porque pues es gente que tiene mucha experiencia, pero si a uno a veces se va a la partitura y encuentra muchos errores que no están. Por ejemplo, este libro amarillo de solos orquestales es terrible la cantidad de errores que tiene. Entonces, si dentro de lo posible y de las partituras que puedan conseguir directamente originales, o cuando tocan en la orquesta alguna original que saben que es de renta, tomarle una fotico ahí a escondidas, para tener para usted personal, pues obviamente, como todas las indicaciones fieles a la situación, al solo, pues. Entonces seguimos. Mirar el si, la, sol en una sola posición de embocadura y después hacer el salto. ¿Sí? Después, más adelante en el si, la, sol, lo mismo. ¿Sí? Ahí también tiene un cambio, un quiebre. Y el que sigue. Y en el final también. Entonces miren que básicamente, si usted resuelve cómo tocar las primeras notas en en una misma posición y después identificar dónde está en la embocadura el quiebre, resuelve también el final. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo otra vez, Andrés, y tratemos de cuidar. Vamos a pensar, pam, 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 pi, pa, y a marcar con el aire. Bien. Es que aquí suena muy fuerte. Sí, bien, pam, 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 bien clara las corcheas de la cabeza y marcamos un poquito. Tahiti, hararirara, tojata. Vamos. Eso está mejor. Eso está mejor lo del tresillo, así es, sí, hay que tener paciencia, el ritmo es lo más importante. Una cosa, en cuanto a las respiraciones, uno escucha mucha gente que respira diferente y en la orquesta uno a veces se ayuda de diferentes formas, pero es importante, como vamos a tocar para una audición, tener las respiraciones claras. Y hay una frase clara, ¿cierto? Aquí respiramos. Respiramos otra vez. Pam, 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 pam. Y no, yo sé que a muchos nos pasa que cuando vamos a hacer el intervalo, digamos que suena pa, pa, ¿cierto? Y sobre todo en el mi, re. ¿Cómo nos ayudamos de eso? Pensemos en un resorte. Cuando uno oprime un resorte, uno siente en la mano la tensión del resorte, ¿cierto? Y uno ya sabe que cuando suelta el resorte, que va a resultar, pues que va a salir, ¿cierto? Para mí, yo siempre los intervalos los pienso desde abajo. Para mí el resorte, en el caso de ese mi, re, do, y en el mi, re, es en la nota de abajo, o sea, la corchea con puntillo. Entonces, mantengamos como la consistencia del soplo y un cambio de compresión antes de saltar para que esté más cerca la nota. Sí, sería, yo pienso así.
Voy a hacer en sonido lo que hago con la compresión del aire. Sí, obviamente yo lo hago creciendo literalmente así en sonoridad, pero eso es lo que yo hago internamente con la fluidez del aire. ¿Para qué? Para que me pueda acercar más el intervalo. Es como si yo voy a tocar el techo, si yo me paro y salto sin coger impulso, no voy a tener el mismo impulso que si me agacho y salto desde abajo, ¿cierto? Es como esa, pues es lo que yo pienso así mentalmente. ¿Sí? Vamos a terminar entre mi, para, tito, tarampira. O lo cojo ahí muy en seco. No, apenas. Antes de que toques, Andrés, una cosita. Importante, el esforzato. No, vean lo musical, porque claro, como es una nota aguda, es importante tener las comisuras y esta parte muscular que soporten el soplo, ¿cierto? En la parte de arriba. ¿Para qué? Para que pueda sonar libre. Y el esforzato es amplio, nada, no es como fortepiano, ¿cierto? Porque mucha gente lo intenta hacer así, como súbito, ¡pa! Sino es más ancho, yo lo pienso así. Siempre pensar en la música, ¿sí? Vamos a intentar, Andrés, hacer eso. Llevar para ti, eso. Andrés, si quitémosle el matracazo, sino pan, esforzato, es como esforzar algo que ya está, ¿cierto? No súbito, tan. Eso, sí, está mejor. Sí. Vamos a seguir entonces. Si hay alguna pregunta con este solo, ya enseguida la resolvemos. Vamos a terminar de hacer los extractos que están ahí. Sí, Andrés. Pero no, No es pues ese. no están, pues no están ahí en la parte que tiene Daniel. Ok. Qué pena, Gabo. Es que la otra parte del solo, pues es como eso no lo piden, no está en este libro donde yo lo miro. No sé Ok. cuál es lo otro que piden. A ver, yo Es les lo que comparto. sigue. Venga, yo les comparto que aquí tengo la partitura. ¿Cómo hago para compartir? Presentar ahora, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Toda la pantalla, ok. Una ventana. ¿Qué hago? Puedes darle una Sí, es más ventana fácil. donde tienes el solo. Bueno, una ventana. No me... Espera que yo soy como lentico para estas cosas. Pero no me aparece. O sea, una pestaña de Chrome. Ahora sí. Eso, ¿cierto? Ahí la ven. Sí, ya Sí. está comenzando. Sí. Eso. Eso, entonces, vamos a seguir en el... paridari, ¿cierto? No, No, parararirarara. después Sí, del sí, 2. sí, sí. A ver. Eso. Una cosa importante siempre para todo, incluso el principio de la audición, que muchas veces cuando es en vivo uno hace el Mozart o el Strauss, la subdivisión es importante. Las semicorcheas son un poco rápidas para mí, Andrés.
Ta, ta, yam, pa, pa, ¿sí? Y también la blanca tiene que seguir fluyendo. No tan acosado todo eso, porque igual el tempo es animando, pero es tipo 112 a 116, a 114 más o menos, pero es muy musical ahí. Ujú. Vamos ahí. Seguimos. Eso. Ahí hay mucho, siempre una pregunta y a mí siempre me hacen la pregunta, profe, es que ¿cómo hago para conectar ese solo, ese intervalo? Digo, volvemos a lo mismo que estamos hablando del resorte, ¿cierto? Abajo, el trampolín está abajo para poder hacer sí, porque si no, entonces vamos a escuchar un acento. Ahí mire que yo traté de hacer el intervalo como más importante arriba del mi bemol y no me salió. Obviamente porque le estoy botando un aire arriba que no sé para dónde va. Entonces por eso el fa tiene que ser. Perdón. Pirari, fa mi, sí, no, fa mi, sin acento. ¿Sí? ¿Qué es ahí? Sí, otra vez necesito ahí. Eso. Y va a conectar mejor fa, mi, no, fa, mi, re, ¿sí o no? Ujú. Súper. ¿Qué más es? Y ya ese pedacito del 4 hasta ahí. Ah, bueno, vamos. Ahí es lo mismo, solamente que un Lo poquito mismo. más abajo, entonces más fácil. Eso. Y no relajar la nota del la bemol. Sí, la. Sí. Muy bien, Andrés. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos solos? No, cierto que no. Por ahora no, Gabo. Yo creo Vale. que sigue nomás. Entonces seguimos. Muy bien, Andrés. Gracias, profe. ¿Cómo se quita la pantalla esta? Gabriel, Hola. quería, pues en este solo en especial, quería como recordarte el ejercicio que hicimos el miércoles de, Exactamente. Es muy buen que ejercicio. sería bueno que se lo compartieras a ellos. Claro que sí. Mira, yo siempre trato, o sea, uno casualmente, digamos que uno estudia muchas cosas todo el tiempo, ¿cierto? Y uno siempre por eso uno tiene que estudiar las partituras cada vez que va a tocar, porque uno tiene que, con toda la técnica, digamos que ya domina, tiene que adaptar eso a un orden, digamos, a un orden de notas que pone un compositor, ¿cierto? Por eso es diferente. A veces
dice, si uno se pone a pensar, la música siempre las mismas notas, ¿y por qué una es más difícil que otra, cierto? Es por el orden y por la técnica que exige. Entonces yo siempre trato de mi preparación como desde la tranquilidad de cómo hago yo, pensando también en el concierto que uno va a estar un poquito más nervioso y cómo hago técnicamente para controlar eso, desde mi estudio. Entonces yo siempre soy partidario de, yo le saco un ejercicio, un método, a un concierto, a un... Entonces este ejercicio que les voy a mostrar se divide en 3 partes. El primero es simplemente, es muy simple, es hacer do, re, mi, fa, sol, lento, y hacer un pequeño diminuendo para sentir la sensación de que manejo solamente con aire y que utilizo bien mis partes de las comisuras con la parte del orbicular superior que utilizo yo para ir al registro agudo. Y entonces después de que hacemos el do, vamos al sol. Entonces yo hago así. ¿Sí? Ahí miren que hago un diminuendo y en la nota de arriba la toco menos en sonoridad. ¿Para qué? Para buscar mi relajación. Obviamente en el agudo no hay relajación muscular, o sea, hay que ser conscientes que uno hace un poquito de esfuerzo muscular, pero es que desde el aire usted equilibra, es una sincronización de cuál es el músculo que es permitido a que haga pues la tensión que tiene que hacer. Porque muchas veces eso lo enfocamos y muy buena, gracias Diego por decir esto, porque este es un solo que genera mucha tensión porque siempre estamos pensando que hay que tocarlo fortísimo, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo hago el intervalo lo que pienso es más en estas comisuras y en un poquito de la parte de arriba de estos orbiculares y así me deja fluir el aire y que la parte del centro vibre tranquilamente. ¿Sí? Y ahí no estoy haciendo, estoy simplemente trabajando con aire y mi estabilidad aquí de posición. Si yo lo aplico a ese solo, entonces yo hago ya después solamente es aumentar. Si quiero tocar un poquito más fuerte, aumentar la velocidad, ¿cierto? Perfecto, entonces ese sigo medios tonos para arriba y a medios tonos para arriba. Sí, y así hasta llegar al fa agudo. ¿Sí? Siempre buscando la relajación la relajación, no de la musculatura, sino de la vibración, porque es que muchas veces cuando uno pone esta parte del labio duro, la vibración no es tranquila. Entonces, obviamente es más rápida la vibración en el agudo, pero tiene que estar fluida. Después, hago de arriba hacia abajo, vuelvo a la octava de abajo al fa. Ese era el primer ejercicio. Después vuelvo a la octava de abajo y hago acentos, pam, 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 un arpegio. ¿Para qué? Para identificar mi centro y ya empezar a mirar cómo empasto la embocadura, la estabilidad en el agudo con el grave, pues, o en este caso el medio. Y cuando llego a la octava de abajo, hago el intervalo ligado y con un pequeño acento de aire, así. ¿Para qué hago este acento de aire a la octava ligada? Para identificar que vuelva yo a la compresión de aire que necesito y vuelva a mi posición, la embocadura que voy a necesitar para conectar con el agudo, ¿cierto? Y así vuelvo y sigo para arriba.
Hasta que llego a fa. Sí, cuando llego a ese fa agudo, entonces yo ya tengo un control de cómo voy a pasar dos registros. Ahora empiezo desde el agudo y hago ya 3 octavas ligadas hacia abajo. Eso me va a ayudar a que con el aire yo voy cambiando de compresión a cantidad, ¿cierto? Siempre el aire fluyendo, como yo les digo a todos mis alumnos, haga de cuenta que el aire se le está yendo por el corno, se le regó por el corno, ¿sabes? Para que no pare esa fluidez. Y voy a tratar de mover lo menos que necesite, porque si uno necesita, pues hay que hacerlo, pero lo menos que necesite en cambiar la estructura. Sí, sería así. Necesita que ese estuvo perfecto. Ahí eso me garantiza que tengo una misma utilización del flujo del aire y una misma sonoridad, ¿cierto? Porque a veces cuando dividimos el registro agudo del grave, amarramos, que es lo que puede pasar en vida de héroe si yo cambio la estructura en el mi y después empato, mire que no me sale. Obviamente no va a salir porque estoy desbaratado completamente, ¿sí? Entonces por eso les digo, yo les decía que empatar desde el mi, pero usualmente hago este ejercicio pues como para un rango más amplio, ¿sí? Y entonces así voy bajando ya medios tonos. Y también no es necesario tocar fuerte, es importante, es la sensación del ataque, ¿cierto? Que uno sienta la tranquilidad. Sí, y ahí pues, o sea, todos esos ejercicios yo los voy haciendo ya medios tonos. ¿Alguna pregunta? Gracias, Diego, por recordármelo. No, Gabo, hasta el momento no hay preguntas. No sé si continuamos rápidamente con la segunda ronda de solos, Perfecto. los que faltan. Sí. Entonces sería de nuevo Sebastián o alguno de los otros participantes querría rotar. ¿Cuál sería el solo? ¿El Pavara? Yo Sí, tengo Pavara. Brahms Vale. 3. Brahms 3. Dani, ¿tienes Brahms 3? Sí, antes que eso, pues Gabriel, Gabo y a los demás invitados, pues yo les quiero preguntar porque es un poco tarde, no sé si se les ha pasado la hora de comer, si ustedes todavía tienen tiempo y quieren continuar Uy, sí, con faltan esto. 10 para 2. Sí, Entonces, pues depende de ustedes. claro, esta es opción o volver a, o sea, seguir o programamos otra, como ustedes quieran, programamos otra sesión de solos de orquesta. Puedo decir de pronto, pues me gustaría, si se puede, si Gabriel y si los compañeros pueden otra sesión, ya que de cada solo, yo sé que Gabriel tiene muchas cosas por decir y me parece que hacerlo ahora de pronto se pueden perder muchas cosas como por el afán. Y yo sé que Gabriel tiene mucho para hablar de todos estos solos. Súper, entonces creo que los chicos están escribiendo otra sesión, estaríamos como, parece, hay quórum. Entonces, si quieren, dejamos hasta acá por hoy. No sé si quieres, Gabo, complementar algo de lo que estás haciendo, o sea, terminar lo que estás haciendo, complementar, o mira, sí, varios están pidiendo otra sesión. Entonces, definitivamente haríamos otra sesión si Gabo está de acuerdo. Sí, sin ningún problema.
claro que sí. No, o sea, lo que, pues igual podemos seguir la próxima complementando con mucha técnica. Es que lo que a mí me parece que es más solvente para uno, miren, nosotros somos artistas en la casa, somos unos genios, ¿cierto? El problema está cuando uno se monta en el escenario y le toca sacarla para adelante, ¿sí o no? Todos sabemos qué es eso, todos sabemos que es difícil, o sea, por eso están, bueno, empezando, por eso yo divido dos cosas. Una desde la parte humana, que por eso el colegaje es tan importante, de respetar todo el esfuerzo que cada uno hace ¿cierto? Y también aplaudo, por ejemplo, que son muy valientes los que tocaron, porque estamos frente a 50 cornistas, 50 criterios, que siempre es difícil tocarle a los colegas, ¿cierto? Y es muy valioso pues lo que ellos han hecho, pero siempre tenemos que desde la parte humilde entender que todos estamos guerreándonos, ¿cierto? Y que este tipo de cosas, pues de lo que más nos ayudemos, nos podamos ayudar, es para que cada uno a su manera o coja lo bueno, lo que no le sirve, no, ¿cierto? Porque uno aprende, yo les confieso, por ejemplo, cuando yo tuve una clase con Hermann Baumann y que Hermann Baumann es, pues a mí me dio ganas de llorar y todo cuando lo vi, pero igual hay cosas que uno no le sirven, ¿cierto? Y uno podría decir, Hermann Baumann, ¿cómo le va a decir uno que no? No, pero es que uno no le dice que no, pero hay cosas que uno dice, yo esto no lo haría porque ya Hermann Baumann, no sé, no, está muy viejito, muy loquito, no sé. Pero, o sea, lo que quiero decir con el ejemplo es que no hay verdad absoluta, es simplemente uno habla, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia, desde que todo esto solo los he tocado en concierto, gracias a Dios, pues, porque pues, es una maravilla tocarlos. Y muchas veces, entonces, uno va adquiriendo esa experiencia de tocarlos, ¿cierto? Uno puede estudiarlos toda la vida, pues si nunca los ha tocado, no va a saber qué es, ¿cierto? Entonces, nada, eso desde el punto de vista que aprovechen pues como a coger lo que más les funcione, lo que no pues lo pueden hacer a un lado y ni tenerlo en cuenta porque no les va a funcionar. Pero sí les recomiendo es que siempre la técnica es lo más importante, por encima de todo, saquen técnica de todos los ejercicios. Uno puede hacer, por ejemplo, la segunda de Beethoven, uno la puede hacer todo en Fa y ahí está estudiando flexibilidad. La puede hacer picado, ligado, por intervalos. Los alumnos míos saben que los tengo ahí medio apretados con los solos, haciéndolos por intervalos a octavas. Pero eso después lo agradece el cuerpo, porque uno mentalmente está yendo más difícil de lo que el solo es. Cuando ya tocan en la orquesta, es como que sí, yo estoy nervioso, pero es que yo sé que controlo la situación, ¿cierto? Entonces, eso es como para terminar mi recomendación. Y pues no, esperemos la próxima. Muchas gracias, Gabo, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los muchachos que han decidido tocar hoy, por haber compartido su tiempo, por haber compartido este espacio, por haberse atrevido a tocar, como dice Gabriel. Yo sé que no es fácil pararse aquí a tocar enfrente de 50 cornistas, entonces, Claro. muy bien. Bravo, bravo. Lo han hecho fantástico, además. Espero que pasen esa audición. Sí, seguro. Súper bien. Bueno, un Pues abrazo para todos. gracias. Muchísimas gracias, Gabo. Muchas gracias a los chicos que participaron también. Felicidades y muchos éxitos. Vale, chao, buen provecho. Gracias, chao, Gabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Gracias. Hey, muchachos, saludos a todos. Muy bien, muy bien. Gabriel, parce, muchísimas gracias por los conocimientos, que son muy importantes, hermano. Hombre, gracias, tío. Es con mucho gusto, hermano. Sí, sí. Un servidor para lo que pueda. Eso lo sabemos y eso te lo agradecemos muchísimo, parce. Gracias, hermano.